repercusión internacional y nacional vinculada al consumo de alcohol y otros psicotrópicos durante el embarazo y la lactancia. Antes de empezar, siempre me siento agradecido también a las instituciones que me han albergado y han apoyado tanto lo que hemos podido hacer durante más de 30 años. En primer lugar, mi casa es el Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira del CONICET, donde trabajan 120 investigadores y becarios dedicados a las neurociencias. Mi segunda casa siempre ha sido la Facultad de Psicología, donde he tenido el placer de enseñar. Mi tercera casa es una reciente que les voy a mostrar investigaciones que hemos hecho, es el Hospital Misericordia Nuevo Siglo de Córdoba. Y finalmente tengo que agradecer al Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Nueva York, donde tuve el placer de trabajar más de 9 años. Al principio les comento, a nivel anecdótico, mi primera estadía ahí fue huyendo del gobierno militar. Yo corría riesgo y ellos me albergaron y me proveyeron a todo su apoyo, todo su afecto y toda su protección. Como ustedes verán, nuestra investigación es apoyada por CONICET, FONCIT, CECIT de Argentina, y también estoy muy agradecido a los Institutos Nacionales de Abuso de Alcohol y Alcoholismo y al Instituto Nacional de Desarrollo de la Niñez de Estados Unidos. Sin ellos hubiese sido absolutamente imposible haber hecho toda la investigación básica, aplicada y de extensión que pudimos realizar. Hecha esta presentación, lo primero que les tengo que dar es un concepto sobre la problemática que voy a abordar, que al principio no corresponde a nuestra investigación, pero sí derivó en nuestras preguntas. Acá lo que tienen son chiquitos dismórficos, ven, todos han nacido a la izquierda. Estas criaturitas han nacido sin sus extremidades superiores, tienen otros problemas, paladar escindido, labio leporino, etc. Y acá pueden ver algunos de los sobrevivientes de esa generación años después, en una foto relativamente reciente. Les cuento lo que pasó. En Alemania se saca un fármaco que no es adecuadamente probado en cuanto a sus efectos durante la gestación o el embarazo. Se saca aproximadamente en 1948 y a este fármaco, que se llamaba talidomida, se le asignan propiedades antiabortivas, ansiolíticas y posiblemente del retraso de partos prematuros. ¿De acuerdo? La droga llega al mercado y empieza a ser utilizada, como les dije, más o menos en 1948 en Alemania. Su uso se extendió hasta 1951, se distribuyó en casi todo el mundo. Bueno, las investigaciones que había realizado esta industria farmacéutica no fueron las correctas, y estas fueron las consecuencias de las madres que consumieron talidomida durante el embarazo. Un año después de estar la droga en Alemania, empiezan a encontrar estos chiquitos que nacen con estos dismorfismos, y cuando ven las historias clínicas, todas las mamás habían tomado talidomida, recetada por los médicos. Este es uno de los más claros ejemplos del siglo anterior que reflotó el terreno de la teratología. Teratogénesis proviene del griego, que es terato, significa monstruo o monstruosidad. Un agente teratogénico es una sustancia, un agente físico, un organismo capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación. La talidomida es un ejemplo. Hay parásitos que transportan los gatos, la toxoplasmosis, que ustedes saben que durante el embarazo se chequea, que puede ser teratogénico.
O sea, estamos hablando fundamentalmente de sustancias o agentes físicos o organismos que si la madre lo consume, el feto sufre dismorfismos. Acá tienen las drogas y aproximadamente un porcentaje mundial, ojo que esto puede variar muchísimo de país en país, de hecho lo hace, de consumo de esa droga durante el embarazo. Del alcohol lo voy a dejar de lado porque gran parte de esta charla va a estar destinada al alcohol. Pero aproximadamente un 15% de las mujeres continúan bebiendo alcohol durante el embarazo. Benzodiazepinas son los benditos ansiolíticos, que en Argentina es un desastre su distribución, debido a que hay mucho consumo no recetado por el médico, expedido sin las debidas recetas por las farmacias. ¿Qué son las benzodiazepinas? Les dije ansiolíticos. Los más comunes que van a encontrar en Argentina, les doy los nombres comerciales: Alplax, Valium, Clonagil, etc. ¿Qué producen? Es muy difícil saber qué porcentaje consumen en el mundo benzodiazepinas durante el embarazo, debido a estos mercados no controlados. Generalmente producen en el feto depresión neurológica y cuando nacen síndrome de abstinencia bastante graves que tienen que ser tratados, si no la criatura puede entrar en convulsiones, coma y muerte. Cannabis, 3 al 10% de la población mundial lo consume durante el embarazo. Los niños que han sido expuestos al cannabis inútero, o sea, durante el embarazo, generalmente presentan déficit atencional e impulsividad. Le hicieron una pregunta a la doctora Brasesco que les voy a ampliar. El uso de la marihuana no es, la ley no está en relación al uso de la marihuana como el porro u otras formas de administración, el hachís, etc. Es con respecto a el aceite esencial de la marihuana que se llama cannabinol. Cannabinol. Médicamente, los únicos beneficios que han sido demostrados hasta ahora son 2, aproximadamente. El primero, en epilepsias generalizadas refractarias que sufren los niños, eso quiere decir epilepsias muy graves, que no responden a los tratamientos médicos habituales, ha tenido algún efecto en términos de disminuir el número de convulsiones. También se lo sabe utilizar en pacientes que sufren dolores crónicos o en pacientes terminales por propiedades ansiolíticas y de nuevo por los dolores. Los opiáceos son muchos. Tenemos la heroína, la morfina, la metadona, etc. También es muy difícil de establecer qué porcentaje mundial es consumido. ¿Qué genera en el feto? Retardo en el crecimiento, síndrome de abstinencia intermitente, muy difícil de resolver una vez que nace. Cocaína se calcula entre el 0,5 y el 10%. Nuevamente, retraso en el crecimiento intrauterino, aborto precoz, irritabilidad perinatal. Anfetaminas y drogas de síntesis. Les aclaro, las drogas de síntesis son las drogas no naturales producidas en laboratorio. La más común que ustedes habrán escuchado hablar en las fiestas electrónicas, etcétera, el éxtasis. Hay muchísimas otras. Son metanfetaminas, son muy peligrosas. Si son consumidas durante el embarazo, producen retraso en el crecimiento, convulsiones neonatales y el síndrome de muerte súbita, al cual voy a hacer alusión a posteriori. Síndrome de muerte súbita del lactante es posiblemente algo que nos produce un verdadero impacto, ya que sin conocer las causas, el bebé muere. Generalmente mueren entre el primer mes de vida y el primer año de vida. Generalmente la frecuencia es mayor primer y segundo mes. Es terrible para una madre.
Se están investigando mecanismos, parece que hay mecanismos prenatales relacionados con el uso de drogas, el alcohol, la nicotina. Hay algunos otros factores, la posición en la que duerme el bebé, fenómenos que pueden producir asfixia, etc. El tabaco posiblemente sea la más consumida a nivel internacional, 20 a 30%. Aborto espontáneo, retardo en el crecimiento, paladar hendido, síndrome de abstinencia, nuevamente síndrome de muerte súbita, alteraciones pulmonares graves. Les recuerdo una cosa, en el alcohol, 33% de los chicos que sufren síndrome de muerte súbita del lactante, la madre ha consumido grandes cantidades de alcohol durante el embarazo. Todos estos son teratógenos, pero vuelvo al alcohol. Si hay un teratógeno por excelencia, es el alcohol. Es el mayor teratógeno a nivel mundial en función de la cantidad de alteraciones que genera. Y ya van a comprender la dimensión. Recuerden una cosa, el alcohol no respeta célula alguna, invade todo espacio celular, invade todo sistema, invade todo órgano. ¿De acuerdo? Si uno tuviera que rankear cuál es el principal teratógeno de todas estas drogas de abuso, no hay ningún lugar a dudas que es el alcohol. Y esta charla creo que se los va a demostrar bastante bien. Déjenme que les cuente la historia de cómo empezó la historia con este problema de la teratogenia con el alcohol. Después de la talidomida, muchísimos investigadores empezaron a preguntarse, bueno, ¿y drogas de uso legal o ilegal tienen consecuencias sobre el feto? Fíjense en el eje de las X donde estoy señalando yo, entre 1950 y 1959 no había artículos científicos. No había artículos científicos. Había algunos que otros que no decían absolutamente nada con respecto al alcohol y el embarazo. En ese periodo, siempre tenganle miedo a los divulgadores científicos que no están bien formados. Apareció un señor que se llamaba Ashley Montague, que publicó un libro que se llamaba La vida después del nacimiento. En realidad fue en la década del 60. ¿Saben lo que decía en un párrafo? No importa la cantidad de alcohol que beba la madre, ni las células germinales, ni el feto sufrirán daño alguno. A ese señor le debemos miles de casos de chicos alterados por el alcohol, por el consumo durante el embarazo. Un divulgador irresponsable que hizo semejante afirmación sin tener ninguna literatura que le respaldara o rechazara. Pero fíjense cómo crece en la década del 60. Y les cuento por qué. Aparece un investigador francés que se llama Lemoine. Lemoine publica un trabajo en una revista, y después les voy a comentar cuál fue el problema de publicarlo en esta revista, en el cual detecta 128 chicos que tienen alteraciones faciales, que después los vamos a ir viendo una por una, muy, muy similares. Cuando se va a la historia clínica de la mamá, se encuentra que todas estas madres habían consumido alcohol. Termina diciendo en el artículo, viendo las alteraciones faciales de estas criaturas y el retraso en el crecimiento, puedo predecir el consumo de alcohol de embarazo durante el embarazo. Publicó en una revista que no tenía referato, o sea, no era enjuiciada por pares. Generalmente esas revistas son de bastante poca influencia en la literatura científica, porque no tienen una convalidación, una validación. Sin embargo, en esa misma década aparecen 3 investigadores, Jones, Smith y Streishuth, los 2 primeros teratólogos, Streishuth epidemióloga, de la cual he tenido el honor de ser amigo,
y colega, y encuentran a 3 chicos, yo les voy a mostrar el primer chico después, que tienen las mismas características faciales. Cuando van a la historia clínica, madres que habían consumido muchísimo alcohol. Es la primera vez que sacan un artículo en una revista seria comunicando estos 3 casos clínicos, pero siendo sumamente cautos. Lo que dicen es, estas madres también podrían haber consumido otras drogas, podría haber hiponutrición, violencia familiar y estrés, por lo tanto no sabemos si es el alcohol. Pero el común denominador de las 3 madres es el alcohol. Apenas sale este trabajo en la revista Lancet, explota la literatura. Empiezan a comunicarse con otras clínicas y ya al poco tiempo encuentran 8 casos. Vuelven a publicar y por primera vez en la historia de la humanidad aparece síndrome de alcohol fetal como diagnóstico. Está mal traducido en español, todo el mundo dice síndrome de alcoholismo fetal. No necesariamente es alcoholismo de la madre ni alcoholismo del feto, no necesariamente. Es las consecuencias del alcohol más graves sobre el feto. Van a ver que hay consecuencias menos graves. Fíjense, ya en la década del 70 se llega a 1.700 artículos por año. Y a partir de esa fecha, en todas las décadas, no la tengo completa la última década, más o menos hay 3.500 a 4.000 publicaciones por año. ¿Por qué tantas? Se preguntarán ustedes. Y ahora lo van a ver. Quiero primero que entiendan cómo se distribuye el alcohol durante la gestación, durante el embarazo. Acá tienen 2 dosis de alcohol, una muy bajita, 1 gramo por kilo, una relativamente alta, 2 gramos por kilo. Las barritas blancas que ven acá es la cantidad que le llega al líquido amniótico al feto. Las barritas grises claras, la cantidad que le llega a la sangre fetal. Y las barritas negras, más negritas, la cantidad que tiene la madre. Como ustedes verán, es dosis dependiente, cuanto mayor consume, más acumulación hay, y en los 3 compartimentos más o menos existe la misma cantidad. Pero saben, hay un problema. Para eliminar el alcohol hace falta un hígado maduro, aparte de otros sistemas. Prácticamente el 80% del alcohol se elimina a través de una transformación hepática que lo transforma en un producto que se llama acetaldehído, después se transforma en acetato, dióxido de carbono y agua. El feto tiene totalmente, y el embrión todavía más, totalmente inmaduro ese sistema y otros sistemas que ayudan a eliminar el alcohol. Por lo tanto, la cantidad ingerida permanece en su sangre, en su cerebro, durante muchísimo mayor tiempo que en la sangre o el cerebro materno. Entendido ese concepto, son las fotos que realmente no me gusta mostrar, se los aseguro, cada vez que la veo me emociono, porque lo que uno quisiera es no ver chiquitos así, porque esto es prevenible. Y ojalá nuestra investigación lo demuestre. Este chiquito, por razones éticas, me voy a reservar el nombre, es un síndrome fetal de alcohol, de los más graves que hay. Tiene 8 años, está con su mamá. Fíjense los dimorfismos que hay en la carita. Fue una verdadera convulsión y tristeza descubrirse el síndrome fetal de alcohol. Después de múltiples estudios epidemiológicos hechos en Suecia, Estados Unidos, Polonia, Francia, Canadá, Australia, etc., Argentina todavía se debe a sí misma un buen estudio epidemiológico. Yo les voy a dar cifras aproximadas.
se encuentran con que es la primera causa congénita de retraso mental en el mundo. O sea, a nivel congénito, durante el embarazo, la primera causa de retraso mental en el mundo. La criatura que están viendo a la izquierda fue el primer chiquito que encontraron en Estados Unidos que les llamó la atención. Vayan fijándose, yo les voy a ir ilustrando. Vamos a ir primero arriba en la cabecita, el perímetro cefálico. Esto se mide así, este perímetro es muy reducido en relación a los bebés normales. Tan reducido que ya es sospecha obvia de que el cerebro está sufriendo traumatismo. Seguimos bajando con la flecha y ahora apunto a los ojos. De acá a acá se llama fisura palpebral. Son muy pequeños los desarrollos oculares, traducido a través de esta fisura del párpado, fisura palpebral. Como ven, el tabique no está bien formado, son narices respingaditas, pero casi sin tabique. Tóquense todos entre la nariz y el labio superior y van a notar que tienen un pliegue, como un puentecito. Acá está. Se llama filtrum o pliegue nasolabial. Generalmente no se forma y va acompañado de un labio superior largo y delgado. El maxilar inferior es totalmente chiquito, muy pequeño. Pueden presentar otras alteraciones, los pabellones auriculares mal emplazados por debajo o por arriba. La foto de la derecha se las traigo por dos razones. Para equiparar, este es un feto normal de ratón, este es un feto normal de ratón próximo a nacer, este es un feto que recibió alcohol durante el embarazo y les voy a comentar bajo qué condiciones. Este replica todas las características de este bebé. Los modelos animales han sido absolutamente validados para estudiar el síndrome fetal de alcohol. Fíjense en este animalito en relación al normal, al control, el que no recibió alcohol. Fíjense en los ojitos. Fíjense en el filtrum, ese pliegue que les decía. No está. En el normal sí está. Fíjense en el labio superior, largo y delgado. Fíjense en el perímetro cefálico, compárenlo con el animal normal. Pero ¿saben de qué terrible que es esta foto de este experimento? Es también de una persona con la cual he tenido el placer de interactuar. Se llama la doctora Zulik, una investigadora brillante. Dio alcohol en las cantidades equivalentes a lo que sería lo que ustedes conocen como previa, consumo alto episódico o glotonería alcohólica, mucho consumo en poco tiempo, durante un solo día de la gestación. Estas ratones tienen 21 días de gestación. El día que se los dio se llama formación del mesodermo o gastrulación. Es un periodo muy particular que también colabora en el mantenimiento y desarrollo del sistema nervioso central, aparte de otros órganos internos. Únicamente durante ese día dio una gran cantidad de alcohol. Y miren, nació así. ¿Saben lo terrible de eso? ¿Cuándo ocurre la gastrulación durante el embarazo humano? Tercera semana de gestación. Si uno no está buscando un embarazo, la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Es eso que asusta a los hombres, la primera falta, cuando la mujer se da cuenta que algo está pasando, la primera ausencia de menstruación. ¿Cuándo ocurre? Tercera semana de gestación. La literatura ahí realmente explotó y empezaron a buscarse ventanas de vulnerabilidad a la acción que podía ejercer el alcohol
sobre el embrión o el feto. En este momento, la literatura internacional indica que prácticamente durante toda la gestación hay ventanas de vulnerabilidad para distintos efectos, y que la mayoría de la literatura coincide en señalar, nosotros hemos publicado muchas revisiones del tema, que no existe una dosis segura debido a que esa dosis, a lo mejor baja, pueda pegar en un momento de vulnerabilidad del desarrollo cerebral o de otros órganos. El alcohol no respeta raza, religión, cultura, nada. Sexo, nada. Todas estas criaturitas, también tengo la lástima de verlas día a día, son síndromes fetales de alcohol graves. Esta es una niña caucásica, blanca, tiene todas las particularidades del síndrome fetal, retraso mental grave, son todos con retraso mental grave. Esta es una niñita esquimal, este es un niñito de raza negra y este es un niñito asiático. Fíjense acá cómo nace el cerebro. ¿Cómo nace el cerebro? Justamente este es el momento de la gastrulación. Lo que ustedes están viendo en la foto de la izquierda es el nacimiento de la placa neural, la primera parte de formación del cerebro. Es una placa de células que luego se van a cerrar así, van a formar una especie de invaginación, como una vagina, y adentro va a quedar el cerebro. ¿Qué se ve cuando se administra una dosis realmente no tan elevada de alcohol durante esta etapa? ¿Ven todos los puntitos azules? ¿Saben lo que son? Son llamadas células plenipotenciales. Células que se pueden convertir en cualquier tipo de célula del organismo ubicadas en el órgano que corresponde. En este caso, son células que van a dar origen a las neuronas y a las glías del sistema nervioso central. ¿Por qué están en azul? Porque la tinción marca que están muertas. Una sola administración durante la formación del cerebro es suficiente para matar ya y visualizar esta cantidad de células. ¿Es lo único que produce? No. Depende de cuándo tomó la madre, de cuánto tomó la madre, vamos a ver otra cantidad de serie de alteraciones. Acá les estoy mostrando resonancias magnéticas. Es como si yo me pusiera así de costado y me cortan la cara y se ve el hemisferio izquierdo mío. ¿Qué se ve acá? Cuerpo calloso. Millones de fibras que interconectan a un hemisferio con el otro. Los hemisferios hablan entre sí, se corresponden en distintas funciones, se complementan en distintas funciones. Estas son resonancias magnéticas de chicos adolescentes normales. Este es un chiquito totalmente normal, está sacado aproximadamente a los 13 años. ¿Ven el grosor que tienen este puente de conexión entre los dos hemisferios? Este es un niño que está en el espectro fetal de desórdenes de alcohol, algo un poco menos grave que el síndrome fetal de alcohol, pero sin embargo bastante grave. Fíjense lo pequeño ya que es el cuerpo calloso. Y este es el caso extremo de la criatura que le mostré anteriormente, a los 13 años de edad. Fíjense, prácticamente es lo que llamaríamos un cerebro escindido. No se comunican entre sí los hemisferios. El cuerpo calloso prácticamente no existe. Se llama agenesia del cuerpo calloso. También impacta sobre la corteza cerebral, el hipocampo, el cerebelo y cuanta estructura neural que a ustedes se les ocurre.
Esta es la peor foto que les voy a mostrar del caso más grave, que está, bueno, está validado a través de la autopsia, es un caso realmente terrible. Estos son los cerebros de dos chiquitos que murieron a los 5 años de edad por la misma cardiopatía, un problema cardíaco. El que tienen a la derecha es el cerebro de una criatura que desgraciadamente falleció, pero cuya madre no había consumido alcohol alguno durante el embarazo. Fíjense en el tamaño que tienen. Yo siempre digo, fíjense lo feo que es este órgano tan fantástico como el cerebro. Es feo, pero está lleno de circunvoluciones, de giros. ¿Saben por qué? Para poner más neuronas en menos espacio. Si no, nuestro cerebro sería grande como el de un elefante, nos tumbaríamos constantemente. Entonces ponemos más neuronas en menos espacio. Esta criatura que falleció por la misma cardiopatía que pero era un síndrome fetal de alcohol grave, sumamente grave. Fíjense la reducción en el tamaño del cerebro y fíjense que las circunvoluciones y los giros no se forman como en el cerebro normal. Se llama cerebro lisencefálico, cerebro liso. El síndrome fetal de alcohol, acá están viendo todas las particularidades que tiene, en esta criaturita también, se deriva de la acción teratogénica del alcohol durante el embarazo y está caracterizado por tres cosas que hay que diagnosticar. Tres cosas. Hay una cuarta que es necesario tratar de indagar sobre el consumo de la madre, cosa que ni los médicos, ni los psicólogos, ni los bioquímicos hacen normalmente en Argentina. ¿Qué presentan las criaturitas? Dimorfismos craneofaciales, ya se los dije, microcefalia, fisuras palpebrales pequeñas, ausencia del pliegue nasolabial, labio superior largo delgado, pómulos pequeños, poca formación del maxilar inferior. Esto en cuanto a la carita y el cráneo. Segundo, bajo peso y baja talla al nacer. Tercero, alteraciones morfológicas y funcionales del sistema nervioso central. Por ejemplo, ya les mencioné el retraso mental, hiperactividad, les comento. Está tan de moda y tan mal utilizado el diagnóstico de hiperactividad con déficit de atención que les quiero hacer una aclaración. 86% de los chicos que nacen con el síndrome fetal de alcohol tienen este diagnóstico real. ¿De acuerdo? Hiperactividad y déficit de atención. Alteraciones en la capacidad de abstracción y en el lenguaje, o sea, en la matemática les cuesta muchísimo. Anomalía en el desarrollo de distintas estructuras cerebrales, como el cuerpo calloso, el cerebelo, y mencionemos otras. Ahora, cuando estas no se ven, la 1 y la 2 no se ven, y se constata consumo alcohol durante el embarazo, y el chiquito presenta alteraciones comportamentales, cognitivas, de coordinación motora, que es otra muy común, generalmente eso entra en lo que se llama espectro de desórdenes fetales del alcohol. Un gran espectro, como el autismo. Ustedes saben que no hay un autismo, hay un espectro de alteraciones autistas. Con el alcohol es lo mismo. El más grave de este espectro es el síndrome fetal de alcohol, pero hay otras alteraciones que básicamente son de tipo neurocomportamental. Acá entramos nosotros en la literatura. Voy a abreviar muchísimos 30 años de investigaciones que hemos hecho. ¿Se acuerdan que el alcohol llegaba al líquido amniótico que lo rodea al feto? Bueno, el feto aspira el líquido amniótico, inhala el líquido amniótico por las fosas nasales.
¿Se acuerdan que había alcohol ahí en el líquido amniótico? Curiosamente, el sistema gustativo y olfatorio se desarrolla muy temprano en la vida prenatal. Muy temprano, es el primer sistema sensorial que se desarrolla. Este es un experimento hecho en animales y van a ver cómo progresa esto hasta el humano y cómo progresan estos conocimientos hasta intentos de prevención nacional de este problema. Te voy a contar muy simplemente. Cuando estaban maduros los sistemas sensoriales, con una técnica quirúrgica muy específica, pusimos con una agujita justo adelante de la nariz del feto, es una cirugía muy fácil de hacer, pusimos una micro cantidad de alcohol, que no era suficiente para intoxicarlo al feto, pero sí para estimular los receptores gustativos y olfatorios. ¿De acuerdo? En otros animales no pusimos eso. Pusimos una sustancia inocua. Cuando nacieron, les comento una cosa. El feto adquiere información sobre el olor del líquido amniótico. Fíjense qué fascinante que es esto. El líquido amniótico contiene células volátiles, o sea, olores, parecidos a los que después se va a encontrar en la primera lechita materna que se llama calostro. Y el calostro tiene moléculas odoríferas similares a la leche materna. Fue demostrado por un grupo de franceses, Charles, Poitiers, Soussignon, etc., que el comienzo del reconocimiento de la leche está en el útero, aprendiendo sobre el olor del líquido amniótico. Y paso a paso se va transfiriendo a la leche. Bueno, en este caso estamos hablando del alcohol. La primera barrita esta que ustedes están viendo, que dice líquido amniótico, a estos fetitos los sacamos por cesárea, una vez hecho el tratamiento. Este fetito no recibió absolutamente nada de alcohol, ¿sí? Lo pusimos en un aparato que fabricamos nosotros, que es para medir la actividad del neonato. Fíjense, frente al olor del líquido amniótico, el que no recibió alcohol se queda tranquilito. Es como dice, presencia de mamá. Obviamente estoy haciendo un antropomorfismo, pero se quedan quietitos. Ahora, si a ese mismo animalito le damos algo que no conoce, el líquido amniótico con alcohol, acuérdense, antes no lo tuvo, empieza a activarse. Se empieza a preguntar qué es esto. O si le damos olor a alcohol solo, o gusto de alcohol solo, también se activa. Ahora veamos los animalitos en azul que recibieron en el líquido amniótico alcohol, una micro cantidad de alcohol. Fíjense cuando reciben alcohol, olor a alcohol después de nacer, olor a líquido amniótico con alcohol. Fíjense lo que hacen. Empiezan a quedarse quietitos, como los normales se quedaban frente al olor de mamá. Ahora, si le damos el líquido amniótico de la mamá, empiezan a activarse. ¿Saben lo que hicimos? Le improntamos el cerebro con el olor y el gusto de la droga, en un periodo crítico. Efectivamente, un investigador griego, Nikolaidis, y la Asociación Pediátrica Americana han aceptado que este descubrimiento, junto con otros que les voy a mostrar, reflejan que podemos programar el cerebro del feto hacia el alcohol por la parte sensorial, y van a ver que es mucho más complejo que eso, pero bastante fácil de entender. Les cuento anecdóticamente, cuando publicamos ese trabajo, y como 7 trabajos más con respecto a ese fenómeno, la repercusión fue muy buena, y siéndole sincero, obtuvimos muchísimo dinero del gobierno de Estados Unidos para continuar nuestra investigación.
Porque ahora no solamente teníamos el problema teratogénico del alcohol, sino que le programábamos el cerebro para reconocer y preferir el alcohol. Había entrado muchísimo dinero en nuestro laboratorio. Les aseguro, fueron más de 2 millones de dólares. Todos querían seguir investigando este fenómeno. Empecé a investigarlo con otros colegas a nivel neurofisiológico, etc. Pero en un determinado momento le dije, no estamos contando la historia completa. Me dijeron, pero ¿cómo que no? Si tenemos los subsidios, podemos seguir. No, le dije, estamos equivocados. Nos falta un componente. ¿Qué componente nos falta? ¿Se acuerdan cuando vieron la distribución del alcohol en sangre fetal, por ejemplo? Bueno, es la misma que en el cerebro. Entonces teníamos el olor del alcohol, pero también teníamos la intoxicación cuando la madre consume, intoxicación fetal. Mi pregunta fue, ¿no se asociarán estos elementos? El alcohol, como toda droga, es un reforzador, y los mecanismos de reforzamiento ya están bastante maduros a nivel fetal, especialmente durante el tercer trimestre de gestación. O sea, lo que ya nosotros llamamos con reforzamiento positivo, un estado de bienestar, de euforia, etc., ya podría estar maduro en el feto. O incluso podría estar maduro ciertos efectos ansiolíticos del alcohol. ¿Cómo demostrar que era el olor o el gusto solo el que produciese impronta hacia hacia el olor y hacia el gusto del alcohol? ¿O la asociación de ese olor con el estado de intoxicación fetal? Inventamos otra técnica. En este caso, podíamos administrarle a la mamá un olor que es seguro, que no atraviesa la placenta, que no tiene problemas de ningún tipo, no altera al feto, nada por el estilo, pero sí estimula al feto olfatorio y gustativamente. Se llama cineol. Cineol. ¿Saben lo que es el aceite esencial de eucaliptus? Lo pudimos trazar con unas técnicas muy precisas cuándo llegaba y cuánto se acumulaba en el líquido amniótico. Pero también le intoxicamos a la mamá o no con alcohol. Y pudimos estudiar si se asociaba este olor, el cineol, con el estado de intoxicación cerebral del feto. Por supuesto, había grupos controles, como el blanco, este gris claro, son distintos grupos controles para ver qué pasa. Cuando nacieron los bebés, le dimos un chupete. Generalmente se prenden el chupete cuando este chupete libera agua, cuando libera leche. Es muy parecido a lo que pasa en humanos. Pero se lo presentamos con olor asociado o no al estado de intoxicación del alcohol. Estos son los negros el tiempo que permanecieron prendidos al chupete cuando la asociación entre el olor y los efectos cerebrales de la droga fueron asociados entre sí. Todo el tiempo se quedaban prendidos al chupete. Los otros animales se quedaban prendidos menos de un tercio del tiempo. Por lo tanto, demostramos que había aprendizaje fetal de la parte sensorial, de la parte reforzante del alcohol y de la asociación entre los dos eventos. Eso se demostró y se validó a través también de un sinnúmero de investigaciones. O sea, podíamos improntar el cerebro con respecto a la preferencia al alcohol por aprendizajes asociativos. Bueno, pero ¿cómo estábamos seguros que ese cerebro
era sensible a los efectos reforzantes del alcohol. Miren, miren qué buenos sastres que son. Este es un chalequito que ideamos. Esta es la posición. Este es un feto sacado por cesárea. La madre está perfectamente bien. Lo sacamos por cesárea. Lo sacamos aproximadamente 2 días antes de que le corresponda nacer. ¿Saben lo que hacen los fetos? Lo mismo que hacen los bebés con el seno materno. Cuando se los pone a lactar, con las patitas delanteras y con el hocico, empiezan a tocar el seno materno y a estimularlo. ¿Saben por qué hace eso? Libera oxitocina por parte de la madre, que facilita la eyección de leche, y produce mayor prolactina en la madre. Entonces, ¿qué hicimos? Muy bien, inventamos un sensor sensible al tacto, que él solamente podía tocar con sus manitos delanteras o con su boca y hocico, lo que hace cuando amamanta. Si aprecian acá, así hicimos una microcirugía y le implantamos una cánula en la boca. Cada vez que apretaba el sensor, cada vez que apretaba este sensor, que tocaba este sensor, por esta cánula le podía llegar, por ejemplo, agua, le podía llegar leche o le podía llegar alcohol. Hay controles que no reciben la asociación esta. Bueno, el descubrimiento fue bastante asombroso. Esto durante 15 minutos es la cantidad de veces que un animal va a apretar el sensor para administrarse leche. Fíjense, 120 veces en 15 minutos. ¿Saben una cosa? Gana el mismo peso corporal que un animal lactando directamente de la mamá. Pero la sorpresa nos la llevamos cuando le dimos alcohol. Fíjense, en 15 minutos apretó 150 veces, incluso más que con leche. Y los niveles que alcanzó fueron niveles tóxicos de alcohol. El cerebro fetal, perinatal y neonatal es altamente sensible a los efectos reforzantes de estas drogas. Veamos si lo pudimos ver en humanos. Este fue el segundo estudio en realidad que publicamos. Lo hicimos en Maternidad Nacional de Córdoba, gracias al doctor Moya, que dirigía el departamento, el servicio de neonatología. Acá solamente hemos tomado mamás de consumo moderado de alcohol o mamás que prácticamente no consumían alcohol. Estos son bebés de 7 a 15 días. Los bebés hacen gesticulaciones faciales que pueden ser codificadas, como los adultos. Hacen reacciones faciales de placer o de aversión, entre otras. Las de agrado son protrusión lingual, hacer así con la lengüita, generalmente para arriba, que cuando algo les gusta, cuando les llega a la boca. Generalmente hacen eso con la leche. Chupetear, succionar, o incluso sonreír. Es muy lindo ver. También hacen reacciones aversivas. Una de las más típicas es una apertura bucal con la lengua hacia abajo como de asco, como para repeler una sustancia. O si no, fruncen toda la carita. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tomamos dos grupos de mamás, de nuevo. Unas que habían tomado en forma moderada alcohol. Ninguno de estos chicos tenía ningún problema diagnosticado, ojo, cuando nacieron. Estaban totalmente normales, eran considerados totalmente normales. Este es el primer control neonatológico, a los 15 días. Mamás que habían tomado moderadamente, mamás que no habían tomado prácticamente. Veamos cuando los estimulamos con olor a alcohol. Es una prueba mínima. Se les pone un hisopito con micro cantidades de alcohol
adelante de la nariz, veamos qué hace. La línea negra es la cantidad de respuestas de agrado, de placer, que hacen frente al olor del alcohol si la mamá tomó alcohol durante el embarazo. La línea blanca, la cantidad de expresiones de placer si la mamá no tomó alcohol durante el embarazo. Duplica la cantidad. Fíjense en términos de protrusión lingual, ese lamer. Si le damos un olor nuevo, limón, no importa si la mamá tomó o no tomó alcohol. Si le damos alcohol, fíjense la cantidad de lengüeteos que hacen los chiquitos que tuvieron el alcohol en útero. Pero este estudio siguió, lo acabamos de publicar en este año, o sea que ustedes son uno de los primeros receptores de este estudio. De hecho, estamos muy contentos. Se publicó en la revista de mayor impacto de drogodependencia del mundo. Se llama Drug and Alcohol Dependence. Decidimos investigar nuevamente en distintos tipos de consumidoras durante el embarazo. Esto ya se hizo a las 36-72 horas de vida, recién nacidos. Les comento que está totalmente aprobado por los comités de éticas. La estimulación es con micro cantidades de olor de alcohol. La prueba dura menos de 11 minutos. Se para la prueba automáticamente si el chiquito llora o está incómodo. Los electroditos que ustedes ven es para registrar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria del bebé. ¿Sí? Participa una investigadora, una becaria nuestra, Florencia Nunziata, un neonatólogo, otra neonatóloga, la mamá está presente y todo se monitorea y se computariza. Vamos videos filmando al bebé. Para darles una idea de quiénes son estos bebés, tenemos 3 tipos de mamás. Mamás que prácticamente no consumen, mamás que consumen en forma moderada, como las que había dicho antes, y las mamás que consumen al estilo que hoy los adolescentes consumen en las previas. Mucha cantidad en poca cantidad de tiempo. ¿Sí? La glotonería. Consumo excesivo episódico o episódico excesivo. Así se llama técnicamente. Les comento que muchas mamás eran muy jóvenes, pero en este caso la edad de las mamás es equivalente. La edad de gestación fue equivalente, los meses que se diagnosticó el embarazo fueron relativamente equivalentes, el peso al nacer fue perfecto en los 3 grupos, el tamaño, la talla del chico fue perfecta. Esta es una prueba inventada por una enfermera que se llama APGAR, que evalúa la capacidad psicofisiológica del bebé recién nacido, la cantidad de cuál es la respiración cardíaca, la respiración, de alguna manera la circulación de sangre, la reactividad, el llanto, etc. Se puede puntuar. Son todos bebés que dan un perfil todo bien. Están todos bien estos bebés. La gran diferencia está en cuánto se consumió por año, por ejemplo, o durante cada vez que se consumió. Las mamás infrecuentes consumieron 61 gramos en todo el año. Es mínimo, es una cantidad realmente bajísima de alcohol. Ya las moderadas consumieron 383 veces, 5 veces más, y 10 veces más, o más de 10 veces más, las que llamamos frecuentes. Veamos qué hacen los bebés frente al olor del alcohol. Este es un índice que tienen acá de 0 a 100. 50% quiere decir, hacen las mismas gesticulaciones aversivas que apetitivas, o sea, de agrado o de desagrado. Cuanto más hacen, cuanto mayor es el porcentaje, más son las de agrado, cuanto más baja, más son las aversivas. Bueno, si lo estimulamos con limón,
Básicamente no le gusta a ningún grupo de chiquitos, independientemente de lo que consumió la mamá. En esta secuencia olfatoria se los está estimulando con olor a alcohol. Fíjense las mamás que no consumieron alcohol. Los bebés hacen 30% de respuestas de agrado. Los moderados ya hacen 50% de respuestas de agrado. 80% las que han consumido mucho alcohol durante el embarazo. Los bebés de esas mamás. Es impresionante la cifra. Lo hemos procesado a esto con una técnica estadística que viene de la electrónica y nos dice que este resultado de estar equivocado, la probabilidad es menos de 3 en prácticamente 1000%. Hemos hecho pruebas y contrapruebas, no se pueden imaginar cuánta estadística le hemos aplicado. Les encanta el olor del alcohol, posiblemente por los mecanismos que les mostré en la ratita. Aprenden sobre el olor, lo asocian a los efectos reforzantes de las drogas. Desgraciadamente también nos encontramos con esto. No solamente afecta a los sistemas que procesan, digamos, los aspectos reforzantes de la droga, sino que afectan a los sistemas respiratorios. Ustedes saben que los bebés, durante el tercer trimestre de gestación, respiran el 68% del tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo respiran? Sí, respiran a través de las fosas nasales y a través de la boca, incorporan líquido amniótico. Es una forma de ir extendiendo el pulmón, preparando el pulmón para cuando nazcan. Bueno, ustedes saben una cosa, el alcohol inhibe esa respiración fetal. Mi pregunta, demostrada en distintos estudios animales, que no se los traigo para no aburrirlos, fue así como asocian el olor del alcohol con los aspectos reforzantes, también asocian el olor del alcohol con la depresión respiratoria. Cuando estos bebés nacieron, estos bebés ya en maternidad nacional, en misericordia, perdón, cuando le dimos el olor del alcohol, básicamente los bebés de madres que consumían poco o en forma moderada, prácticamente no cambiaba el ritmo respiratorio. Los bebés nacidos de madres que tomaban frecuentemente bajaban significativamente el nivel de respiración. O sea, habíamos producido otra programación fetal, una programación fetal con respecto a la tasa respiratoria. ¿Saben cuál es el peligro? Que si la mamá continúa consumiendo durante la lactancia, el alcohol va a llegar a leche materna y seguramente la percepción de eso le va a bajar la frecuencia cardíaca. Estamos investigando sistemáticamente este fenómeno por el síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Qué pasa durante la lactancia? Se los voy a hacer muy breves. No les voy a mostrar muchas investigaciones al respecto, no vale la pena. Todas estas observaciones provienen de nuestro equipo y de la mejor investigadora en el mundo, y realmente una de mis mejores amigas en el mundo, la doctora Julie Menela. Perdóneme que me emocione, pero la extraño. Esta pandemia me ha mantenido alejado no solamente de ustedes, de la facultad, de mi grupo de investigación, sino de gente que ha sido mi colaboradora o mis colegas durante años y hemos disfrutado nuestra pasión por descubrir fenómenos con respecto al alcohol. Y Julie es una de las personas que más extraño. Todo el mundo dice que la cerveza durante la lactancia mejora la leche materna, mejora la lactancia. Está en casi todas las culturas eso. No hay mayor aberración demostrada por Julie Menela que este dicho con respecto al alcohol y la lactancia.
El alcohol disminuye la oxitocina en la madre. Hizo un estudio brillante para demostrar eso. Y por ende es más difícil la eyección de la leche. Ustedes saben que esos bebés después, cuando están lactando de una mamá que ha tomado alcohol, se muestran irritables. Eso lo hemos demostrado tanto en animales como en los bebés humanos. Afecta el olor y el gusto de la leche, por lo tanto le da otra vez claves sensoriales del alcohol, lo cual puede generar nuevos aprendizajes porque el olor del alcohol se une ahora a la leche, otro reforzador. O puede reactivar memorias prenatales. Esto ha sido demostrado sistemáticamente. Disminuye el volumen lácteo consumido por el bebé, por las razones que le decía antes. Interfiere con los ciclos de sueño y vigilia del bebé. O sea, que les diga que el consumo de alcohol durante la lactancia es favorable para la inyección de leche o para la nutrición de la criatura, está diciendo una pavada grande como una casa. Lo que pasa es que se confunde la malta que hay en la cerveza con el alcohol que hay en la cerveza. Esta creencia cultural no tiene fundamento científico alguno, todo lo contrario. Veamos qué está pasando en nuestro país. Julie Menela vino con una becaria mía, una química que se llama Pepino, a la República Argentina, y como en ese momento ellos tenían más experiencia en estudios epidemiológicos, les pedimos que hicieran un pequeño estudio en hospitales privados y públicos y que le preguntaran a las madres que acudían a pediatría, neonatología, perinatología, ginecología, que le preguntaran qué consejo le daban los médicos argentinos en cuanto al consumo de alcohol durante el embarazo y durante la lactancia. Acuérdense, estamos hablando de más de 16.000 artículos publicados en revistas con referato, o sea que hay muchísimos más trabajos publicados. Pero quedémonos con los 16.000, en este momento son muchísimos más. Llegaron a esta conclusión. En nuestro país, en zonas urbanas, menos de la mitad de las mujeres reciben información médica acerca de los riesgos del consumo durante el embarazo. Solamente una de cada 4 mujeres recibe asesoramiento médico sobre los problemas del consumo etílico durante la lactancia. Ahora hay mejores estudios epidemiológicos y estas cifras son muchísimo peores a las que estoy mostrando. Imagínense en zonas rurales, donde hay poca atención médica, donde prácticamente no hay psicólogos. Ustedes saben que del 100% de los psicólogos recibidos, 97,2% residen en las grandes urbes, Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza. Ustedes saben que casi no tenemos psicólogos a nivel rural. Eso sí que es una aberración. Pero más allá de eso, nadie recibe digamos, los consejos adecuados, o muy poca gente lo hace en cuanto a los problemas que le he mostrado. La realidad en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo para prevenir los efectos teratogénicos de las drogas de abuso y la repercusión de la exposición temprana sobre el posterior consumo? Ustedes saben que estudios epidemiológicos después de nuestros descubrimientos, los 8 mejores estudios que yo he leído provienen de Australia, de Estados Unidos y creo que uno de Francia. Han seguido estos niños hasta la adolescencia o incluso hasta la adultez temprana, hasta los 25 años. Ustedes saben que la tasa de abuso de alcohol es significativamente mayor que en niños no expuestos prenatalmente al alcohol. No solamente eso, se generaliza a otras drogas de abuso. Caso de anfetamina, caso de cocaína, caso de nicotina, porque los mecanismos cerebrales son muy similares. Veamos ahora,
¿Cuántos chicos nacen en Argentina? Esta cifra creo que la tomé del 2018, si mal no recuerdo. 720.000 nacimientos en Argentina. Si tomamos los datos epidemiológicos de Argentina son pobres, les vuelvo a repetir. Recién ahora se empiezan a hacer algunos. Pero si tomamos la información de la Organización Mundial de la Salud, de las tasas estimativas de cuánto consumo hay durante el embarazo y cuántas alteraciones habría en los bebés, nos da 1,6 cada 1000 nacimientos nacerían con el síndrome más grave. ¿Cuánto equivale eso? 1.100 bebés. Ahora, ¿cuántos bebés nacen con los otros desórdenes fetales del alcohol? 3, 4 más o menos cada 1000. 5.500 bebés. Y acá no estoy poniendo los bebés que pueden haber nacido sin alteración alguna, pero con programación fetal que los puede poner en riesgo de abuso y adicción de drogas. No estoy poniendo eso. O sea que tenemos más de 6.000 niños afectados por año y prácticamente ninguna respuesta. He hablado con presidentes, he hablado con diputados, he hablado con legisladores, gobernadores, intendentes, doy charlas en todas las ONG, colegios primarios, secundarios, en las universidades ni se imaginan, para alertar de este problema, en hospitales, etc. Me encuentro con un total desconocimiento del problema, tanto a nivel médico, psicológico, psiquiátrico y bioquímico. Es increíble la falta de conocimiento que hay. Y uno se pregunta por qué. ¿Y saben por qué? La ignorancia, la falta de entrenamiento de buscar la literatura actualizada, la falta de curso de posgrados, que hemos tratado de enfatizar, y gracias a Dios la profesora Richard lo está promoviendo también, la falta de formación universitaria, la falta de algo, ahora en la pandemia esta no estamos sufriendo, de epidemiólogos y epidemiólogos comunitarios que tanta falta le hacen al país, no solamente en las ciudades, sino como mencioné en las áreas rurales. Y aparte por intereses económicos. El alcohol genera impuestos al gobierno. Cuando trataron de aumentar el impuesto al alcohol, al vino, en menos de una semana la industria vitivinícola presionó tanto a la parte legislativa que se anuló la ley. ¿Saben cuánto le costó a Estados Unidos poner un rótulo en cada bebida que se consume? Se advierte por el Departamento de Salud que si usted consume alcohol durante el embarazo, el bebé puede sufrir serias consecuencias. Ese rotulito, ¿saben cuánto costó? Gracias a los intereses económicos y la presión de las industrias que producen bebidas con alcohol. 8 años. Bueno, yo llevo 30 años peleando este problema. ¿Me veo derrotado? Jamás. Una tenue esperanza en relación a la prevención. Cedronar declara la prevención como prioridad nacional. Hace 3 años atrás, Cedronar me nombró asesor científico y ético con respecto al problema de abuso de drogas. Constituí un comité con gente muy calificada, hice informes técnicos uno detrás de otro, di conferencias en prácticamente no sé cuántas provincias de la Argentina para advertir sobre el problema. Finalmente, Cedronar sacó al menos este afiche. Si hay bebé, no bebas. Hay otro afiche similar. Fundamentalmente está siendo repartido en hospitales públicos. Ahora no sé qué ocurrió durante la pandemia. Tengo mucho miedo que la distribución se haya parado, pero vamos a seguir entrenando a nuestros profesionales.
nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros psicólogos, nuestros bioquímicos, son los principales responsables. Y por supuesto, dándole la información de extensiva a la comunidad en general. Trabajamos en barrios, en organizaciones materno-filiales, trabajamos con embarazadas, trabajamos todo lo que ustedes vieron que se hizo en el Misericordia, realmente no merece un mejor nombre ese hospital. Misericordia. La mayoría de las mujeres que van ahí no tienen nada, o tienen tan poco. La mayoría, el esposo la ha abandonado, o el novio la ha abandonado, son madres solteras. Y el grupo de que trabajo realmente sabe tener misericordia, sabe tener acción para prevenirles los problemas que puedan llegar a tener sus bebés. Llego al final de mi charla. Les confieso que tengo más de 130 coautores en toda la vida científica. Acá les traigo simplemente a mis colaboradoras de los gráficos que he ilustrado hoy. María Belén Acevedo está en Estados Unidos, desgraciadamente. Castelló se va a Estados Unidos. Ambas son psicólogas, ella doctorada en biología, ella doctorada en psicología. Mi mejor técnica, María Beatriz Aymad, hemos compartido más de 25 años. Sin ella no confío en dato alguno. Se convirtió en mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, Luis Ahumada, el jefe de servicio de neonatología en Misericordia. Ese médico que no hay hora, que no hay ocupación, que no hay nadie que interfiera para ir a atender a una madre o a su bebé en su peligro. Esos son los profesionales que requiere la República Argentina, no solamente los que se aíslan en la parte económica. Es el que está siempre. Marcela Culleré ayudó muchísimo en la parte animales. Fabiola Macchione, también profesora de ustedes, hizo trabajos hermosísimos para demostrar la parte de olfatoria. Florencia ha trabajado con Luis Ahumada, Florencia Nunziata, hizo la mayoría de los estudios en los bebés. Génesis nos demostró mucho de los aprendizajes fetales, y Verónica Trujillo ha estudiado muchísimo los mecanismos cerebrales. A todos ellos, a todos los que durante 20 años dejaron de lado ocupaciones y todo para hacer no ciencia, sino para encontrar una pasión donde yo creo que primaron dos cosas. Primero, que cada uno tiene que buscar su pasión. Eso lo respeto, eso le digo a cada uno, cada persona que se doctora conmigo. Pero esa pasión, ineludiblemente, tiene que compartirse con el otro. El otro es el que vale, si no la pasión es vacía. Con estas palabras me despido. Bueno, qué linda presentación, compartir tantos años ya, porque hace varios años que compartimos estas búsquedas para hacer accesible la información científica a otros colegas, a otros referentes sociales, y cada vez aprendo, y cada vez también siento que de alguna manera este compromiso por el trabajo, con el trabajo que uno realiza día a día se fortalece. Así que estas palabras finales, Juan Carlos, realmente me parecen sustantivas justamente al inicio de este curso de posgrado, que espero que sea para muchos, ojalá para todos, un espacio de reencuentro en la responsabilidad del ejercicio profesional. Así que no sea solo un cursado más, que no sea solamente un certificado más que ustedes van a tener de manera gratuita,
sino un acercamiento a la gran responsabilidad social de aportar al abordaje de este problema tan complejo que nos atraviesa a todos. Así que esto de pasión, y de pasión compartida con el otro para que tenga sentido, me parece súper importante para subrayar. Esto en cuanto al sentido general de esta presentación, que también quiero decir, mientras van haciendo sus comentarios, tal vez sus preguntas a través del chat, que este trayecto, que no está exento de sacrificio y esfuerzo, como lo hemos notado durante la exposición del doctor Juan Carlos Molina, también va echando sus frutos, y yo soy testigo de ello. Porque justamente en estos últimos años, además de que a través de las políticas públicas que tenemos en Argentina, para aquellos que no son de nuestro país, que se llevan a cabo a nivel nacional desde la CEDRONAR, que mencionaba justamente el doctor Juan Carlos Molina, que fue convocado como asesor para pensar un poco en este ámbito de lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento, también en el ámbito académico él tiene seguidores de mucha envergadura, no solamente el doctor Luis Ahumada, que es el referente de fierro ahí en el Hospital Misericordia en esta ciudad, sino también el doctor Juan Carlos Pautasi, que ha sido un gran alumno del doctor Juan Carlos Molina, y que ha llevado estas inquietudes, las ha hecho también desarrollar en el ámbito del gobierno provincial. Entonces, esta confluencia de esfuerzos ha permitido que en los últimos años la agenda pública también vaya incluyendo de una manera más importante este tema que es central, si poder atender a la problemática desde el mismo embarazo, que como planteaba el doctor, en muchos lugares, lamentablemente, todavía a las embarazadas no se les pregunta sobre sus prácticas de consumo para ayudarlas justamente a prevenir como corresponde. Así que bueno, hechos estos comentarios, voy a leer algunos de los comentarios de los alumnos, de los participantes, y seguramente alguna pregunta que también surge. Sí, sí hay una pregunta. Hay una pregunta. Bueno, todos felicitaciones. ¿Querés leerlo vos? A ver si... Gracias. Siempre emociona. A ver, acá Sebastián Jesús Garrido. Excelente presentación. Como muchos de otros los comentarios que no los leo para no perder tiempo. Dice, ¿están trabajando o planifican hacerlo en el seguimiento del desarrollo de los bebés que no presentan el síndrome de alcohol fetal o en el espectro de desórdenes del alcohol fetal, pero que responden a la programación relacionada con el consumo de alcohol? Wow, qué larga la pregunta. ¿Se entiende? ¿La leo de nuevo? Es muy simple contestar. A ver. Mira, Sebastián y bueno, y todos los demás. Sí, efectivamente estamos haciendo un seguimiento. En los bebés que hemos hecho testado en el Hospital Misericordia, entre los 8 meses de vida y los 2 años de vida, se les va a aplicar la escala de Bailey, que está validada a nivel nacional, para determinar funciones ejecutivas de estos bebés, o sea, aspectos cognitivos comportamentales, funciones de coordinación motora, de lenguaje e interacción social. Eso es para ver si los chiquitos estos empiezan a presentar signos y síntomas indicativos del espectro de desórdenes fetales del alcohol que antes habían pasado totalmente desapercibidos. O sea que la respuesta es sí, lo vamos a seguir haciendo, y ahora estamos haciendo un kit diagnóstico que, aunque ustedes no lo crean, tuvimos la suerte que nos premió la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Córdoba por ese kit, para poder aplicar para detectar estos chiquitos en riesgo temprano. Hay otra pregunta acá, por lo que estoy viendo. Sí, acá dice Cintia Molina, mismo apellido, pero no creo que sea pariente. Dice, Hola, Cintia. Hace poco, en una capacitación brindada sobre derechos de la primera infancia, se habló del efecto idiosincrático del alcohol, haciendo referencia en resumen a que algunos bebés de madres con cantidad moderada de consumo tenían graves consecuencias, y en algunas que habían tenido grandes cantidades de consumo podía suceder que las consecuencias sean más leves. ¿Esto se puede deber a las ventanas de vulnerabilidad? Por último, lo admiro y me gusta escucharlo. Bueno. Gracias, Cintia. Sí,
Perfecta tu pregunta y perfecta tu deducción. Se debe a las ventanas de vulnerabilidad. Una dosis pequeña de alcohol pegando en una ventana de vulnerabilidad muy específica para la formación, por ejemplo, de una determinada neurona cerebral, va a ejercer muchos efectos. En otras etapas, generalmente, un consumo, puede ser que ese mismo consumo ya no afecte porque esté desarrollado el sistema, o lo afecte menos. El problema está, Cintia, en que en realidad no existe ausencia de ventanas de vulnerabilidad. Y a veces cuando no se ven los efectos, es porque los efectos no se pueden determinar adecuadamente a nivel tecnológico o diagnóstico. ¿De acuerdo? O sea que generalizar eso, decir grandes cantidades de alcohol no hacen nada, sí, puede ser en una cantidad de casos. Con la tecnología adecuada cada vez nos sorprendemos más que sí hace algo. Pero tu respuesta es la correcta, son ventanas de vulnerabilidad. Perdón, Juan Carlos, ya que surge este tema tan específico, ¿podrías aclarar en qué consiste este concepto de ventana de vulnerabilidad para los que no lo conocen? Perfecto. Es un periodo temporal donde está ocurriendo algo en el desarrollo fetal. Por ejemplo, que se esté formando el mesodermo que va a dar origen a muchos órganos internos, ¿de acuerdo? Básicamente va a sustentar cómo se va a diferenciar el cerebro, cómo se va a sustentar el cerebro, etc. Bueno, puede cumplir distintas formaciones. O, por ejemplo, cuando se está formando el corazoncito, una ventana de vulnerabilidad. O, por ejemplo, cuando las neuronas empiezan a conectarse entre sí, sinaptogénesis. Esa es otra ventana de vulnerabilidad. La cosa es que ocurren tantas cosas en el embrión y en el feto, en tiempo tan rápido, que son todas ventanas vulnerables. En todas dependerá la cantidad de alcohol para ejercerle un efecto negativo. Claro, es complejo. Bueno, muchas gracias. Una última pregunta que ya se nos está haciendo el tiempo, pero creo que vale la pena. Alejandrina Barbosa pregunta si hay algún estudio que demuestre que las personas sordas pueden serlo por el consumo de alcohol durante la gestación. Mire, no conozco en profundidad esa literatura en relación a sordera, pero eventualmente sí puede ocasionar problemas a nivel auditivo el alcohol a nivel prenatal. Hacer una conclusión generalizada sería un error de mi parte, primero por ignorancia y por lo que yo he leído, solamente en muy pocos casos he escuchado que hay sordera en estas criaturas. Bueno, queda abierto para seguir investigando, que es lo importante de esta actitud frente a la profesión, la posibilidad de estar en constante apertura para investigar y descubrir, y bueno, y valernos también de los grupos de investigadores que nos ayudan en temas tan específicos como este. Así que bueno, Juan Carlos, estamos terminando ya. La verdad es que estoy contenta también porque hemos logrado compartir de tu parte, lo has hecho perfectamente bien con los límites de tiempo que tenemos, para que no se haga tampoco tan cansador para los alumnos que ya vienen de hace un par de horas concentrándose en estas condiciones